Hola, muy buenas. En el capítulo de hoy os traigo uno de los casos que, al igual no el más importante, pero sí desde luego uno de los más famosos en la neuropsicología. Hoy, en Quinto Milenio, el caso de Phineas Gage, el hombre al que le atravesó el cráneo una barra de hierro de más de 1 metro y vivió para contarlo. El episodio de hoy se dividirá en 2 partes. En esta primera os voy a hablar del hecho, de qué ocurrió con Phineas Gage el día del accidente y un poco de su vida después. Y en la segunda parte, como siempre, tendremos la explicación científica. Phineas P. Gage nace en el condado de Grafton el 9 de julio de 1824 en San Francisco. En cuanto a su vida personal antes del accidente no se sabe demasiado, tan solo que trabajaba como capataz en una obra en la línea de ferrocarril Rutland and Burlington. Aquel fatídico día, el 13 de septiembre de 1848, le tocó encargarse de volar rocas con explosivos para así poder cimentar el paso de las vías del tren. Para ello tenían que hacer unos agujeros que se rellenaban con pólvora y arena, y para juntar bien esta mezcla se usaba una vara de metal con la que hacía presión. Sin embargo, en un descuido, se quedaría embobado y no se dio cuenta de que estaba haciendo demasiada fuerza. Así que debido al metal de la vara saltó una chispa que detonó los explosivos. Al estallar, la explosión lo lanzó a él y a la barra por los aires, y esa misma barra, de 1 metro de alto y 30 centímetros de diámetro, se incrustó en su pómulo y terminó saliendo despedida por su cráneo. Lógicamente, la gente de la obra quedó impactada. En cuanto Phineas cayó al suelo, empezó a convulsionar y tras unos minutos de agonía quedó inconsciente. Y si esto ya sorprendió a la gente de los alrededores, esto ya les dejó a cuadros, ya que después de esto Phineas pudo incorporarse por sí mismo e incluso caminar un poco, un hombre que, recordad, tenía un boquete de 30 centímetros en el cráneo. Tras esto rápidamente fue trasladado en una carreta para ser atendido de emergencia por el Dr. John Martin Harlow. El doctor se dio cuenta que la barra atravesó la mejilla izquierda del paciente, pasando por detrás del ojo, que por cierto lo perdió, quedó tuerto, y saliendo por la parte superior de la cabeza. El doctor logró detener la hemorragia, eliminó los restos de hueso que le quedaron y luego desinfectó la herida. Al principio no había mucha esperanza de vida para él, ya que unos 12 días después de llegar a la consulta había estado prácticamente en coma. Sin embargo, este caso no nos iba a dejar de sorprender y a las 2 semanas ya estaba caminando de nuevo. Hasta ahora parece que la suerte iba al lado de Phineas, pero esto iba a durar más bien poco. 3 meses después, Phineas parecía recuperado. Como dije, su ojo izquierdo fue dañado y obviamente le quedaron cicatrices muy feas en la cabeza y la cara. Pero, aparte de eso, hacía vida normal. Los verdaderos problemas empezarían a aparecer poco a poco, ya que lentamente fueron cambiando totalmente al hombre que algún día fue. Según sus núcleos más cercanos, sus familiares, sus amigos, Gage siempre fue una persona gentil, inteligente, capaz, amable, paciente y educado. Sin embargo, tras el accidente se convirtió en un ser desobediente, caprichoso, grosero y violento. Como ya he dicho, los que más notaron este cambio fueron su círculo cercano, por ejemplo, su esposa y su trabajo, Como ya he dicho, los que más notaron este cambio fueron los de su círculo cercano, lo que hizo que el pobre Phineas perdiera su trabajo y a su esposa. Tras esta desgraciada situación, se vio obligado a trabajar durante gran parte de su vida en el Museo Barnum, en el que exhibía, junto con la barra de metal que alguna vez lo atravesó, como un mono de feria. Cansado de esto, al final se mudó a Chile, donde empezó a trabajar como conductor de carruajes de caballos. Y finalmente, enfermo, volvió a su país, donde falleció el 21 de mayo de 1860 a los tempranos 36 años. Y sí, aquí acaba la desgraciada vida de nuestro amigo Phineas. Sin embargo, su caso se sigue investigando a día de hoy y fue uno de los pilares para demostrar e iniciar muchas de las investigaciones en la neurología. Así que, una vez que conocemos el caso, vamos a averiguar cómo pudo afectar una lesión de este tipo a su comportamiento. La lesión de Phineas se localizaba en el cerebro, órgano que se encuentra en el sistema nervioso, así que vamos a empezar por ahí.
Para empezar debemos saber que el sistema nervioso se divide en dos. El sistema nervioso central, que es el que controla el funcionamiento del cuerpo y que está compuesto por el encéfalo, que es el conjunto que forma el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, y la médula espinal, vía que conecta el encéfalo con el resto del cuerpo. El sistema nervioso central procesa la información del exterior y genera las respuestas del organismo. Este sistema controla cosas esenciales para la vida como los pensamientos, las emociones, el aprendizaje, la memoria, el movimiento y el equilibrio o la coordinación. Y después está el otro, el sistema nervioso periférico, que serían las ramificaciones que salen del sistema nervioso central y que lo conectan con el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico capta y transmite información, no genera las respuestas. Pero bueno, nosotros volvemos con el sistema nervioso central, que ahora que sabemos lo que hace, vamos con la clave para entender este caso. ¿Cómo lo hace? Pues mediante un sistema electroquímico de comunicación. Básicamente, en cristiano, un sistema que mediante reacciones químicas y electricidad envía y recibe información de dentro y fuera del cuerpo, y esto lo hace gracias a las neuronas. Las neuronas son las células principales del sistema nervioso central y están especializadas en procesar la información. Por ejemplo, nuestro cerebro se compone por millones de redes de neuronas que se encargan de enviar mensajes por todo nuestro cuerpo. Las neuronas se dividen en tres partes principales, que sería el cuerpo celular. Esto es como la cabeza de la neurona. Aquí contiene el núcleo, donde se almacena el código genético, y los orgánulos que crean el ácido ribonucleico, el ARN, y también las proteínas. De este cuerpo celular salen dos prolongaciones, el axón y las dendritas. El axón es la cola de la neurona, si la veis en una imagen es la cola, y se encarga de transmitir el impulso nervioso del cuerpo al exterior, por lo que son muy importantes, por eso una sustancia llamada mielina los protege. Los axones de varias neuronas se agrupan y forman fibras nerviosas, y estas, a su vez, se agrupan de nuevo formando los nervios, que son los que transmiten la información a todo el cuerpo. Las dendritas son por donde la neurona recibe el estímulo para posteriormente crear el impulso nervioso, y también es por aquí por donde se conectan con otras neuronas, unidas como un cable, o al menos esto se pensaba antes, ya que el famoso científico español Santiago Ramón y Cajal demostró que el sistema nervioso no es una red continua, sino que está compuesto de células separadas, y afirmó que el impulso nervioso se transmite por el contacto entre estas células. Las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal inspiraron a C. Sherrington, quien descubrió la sinapsis, que es por donde se unen dos neuronas. Aquí interactúan e intercambian información entre neuronas y células musculares o glandulares. Y como ya he dicho, no están pegadas, sino que hay un minúsculo espacio entre ellas, que es la sinapsis. Y como todo en la biología, la sinapsis se divide también en otras partes. El botón sináptico, que es el exterior del axón de la neurona de la que proviene el impulso. Dentro de él hay como unas bolsas que contienen los neurotransmisores. ¿Qué son? Pues básicamente es una sustancia que crea el cerebro para conectar una neurona con otra. Muy simplificadamente, claro. Después tenemos el espacio sináptico, que es el espacio entre la neurona que transmite el impulso y la neurona que lo recibe. También hay dos tipos de sinapsis, la eléctrica, que es la más rápida, donde la transmisión entre la neurona emisora y la receptora se produce por el paso de iones. Y luego está la química, en la que la neurona emisora libera el neurotransmisor que pasa a dispersarse por la hendidura sináptica y después se une a los receptores de la membrana celular de la neurona receptora. Por eso esta tarda más en transmitir el impulso. La eléctrica funciona mediante iones, por eso se llama así, porque el impulso se transmite por electricidad, que crea esa carga de más y de menos que tienen los iones. Y la química se llama así por los neurotransmisores. Antes he dicho que eran una sustancia, pues esa sustancia química se encarga de transmitir el impulso. Pero esto del impulso nervioso, ¿exactamente qué es lo que es? Pues como dije antes, funciona electroquímicamente. Al recibir un estímulo, por ejemplo, si yo soy gilipollas y pongo la mano en la vitrocerámica, sin querer se activará un impulso nervioso, que es una onda eléctrica que avanza por la superficie de la membrana de la neurona y sus prolongaciones. Básicamente como si fuera un cable, ya te digo que no está unido, pero como si fuera un cable que transmite la electricidad. Pero esa electricidad, ¿de dónde sale?
Pues el impulso nervioso se produce porque dentro de las neuronas hay ciertos átomos cargados, los iones que os he dicho, y fuera de la membrana hay otros cargados pero con el polo opuesto. Esta diferencia de carga crea electricidad y por eso el impulso se puede transmitir. Este impulso va a llegar al cerebro donde se procesará una respuesta que mediante el mismo sistema enviará esa respuesta a los músculos de la mano para que la aparte del calor. Según todo esto se pueden clasificar a las neuronas y a las respuestas que éstas se producen. Por ejemplo, las neuronas sensoriales o aferentes son las que envían información desde los tejidos y los órganos sensoriales hacia el interior de la médula espinal y el cerebro, que procesa esa información. Estas neuronas captan estímulos como los cambios de temperatura, el tacto, etc. Otro ejemplo son las neuronas motoras o eferentes. Estas son las que transmiten la información desde la médula espinal y el cerebro hasta los músculos y las glándulas. Y después tenemos las interneuronas, que son las que recogen los impulsos sensitivos y los transmiten a las neuronas motoras, y estas activan los músculos implicados en el movimiento. Y bueno, todo este complejo sistema al final sirve para que el cuerpo responda ante los estímulos internos o externos. Para ello tenemos los receptores, que son las células ya explicadas que captan y transmiten la información, y los efectores, que son los órganos que responden a estos impulsos. Como ya he dicho, también podemos clasificar estas respuestas. Las respuestas motoras son los movimientos controlados por los músculos. Por ejemplo, los músculos lisos, como el del corazón, son movimientos involuntarios y estos los controla el sistema nervioso autónomo, que también interviene en la conducta emocional y en algunos procesos fisiológicos del organismo, que no controlamos voluntariamente, por ejemplo la respiración cuando estamos dormidos. Después los músculos estriados, que son los de los brazos, las piernas, los glúteos, son movimientos voluntarios y estos sí los controla el sistema nervioso central. Y estos serían las respuestas motoras, las que generan movimiento, pero también tenemos respuestas secretoras, que se dan cuando se manda un impulso a una glándula que libera hormonas en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, el páncreas secreta la insulina, que nos sirve para transportar y almacenar la glucosa. Ahora por fin ya conocemos en su totalidad, más o menos, cómo funciona nuestro sistema nervioso, por lo que vamos a centrarnos en la parte más compleja e importante de él, y la fundamental para llegar al fondo del caso de Phineas Gage, el cerebro. El cerebro, como ya he dicho, es el órgano más importante del sistema nervioso central, ya que controla y regula las actividades de todo el cuerpo. Como ya sabéis, todo está en el interior del cráneo y tiene 100 millones de neuronas. El cerebro se divide en dos hemisferios que se conectan mediante una gruesa franja de fibras nerviosas que se llama cuerpo calloso. Esto es lo que une las dos mitades. Los dos hemisferios controlan los lados opuestos del cuerpo. O sea que, para que lo entendáis bien, en el campo visual del lado izquierdo, ¿vale?, se proyecta en el hemisferio derecho. O sea, lo que tú ves con tu ojo derecho, el cerebro lo interpreta con el lado contrario. Un ejemplo más claro, por ejemplo, si te da un ictus que afecta al hemisferio derecho, la parte que se va a ver perjudicada va a ser la izquierda de tu cuerpo. ¿Y por qué es así? Pues con certeza no se sabe. Aunque se dice que es por tendencia evolutiva, yo no voy a indagar mucho en eso, porque lo esencial viene ahora, y es la función que realiza cada parte del cerebro. A lo mejor por ahí, vídeos o incluso en libros del colegio, habréis escuchado que el hemisferio izquierdo es el racional, el que trabaja de forma lógica y en el que se localiza el lenguaje, y que el hemisferio derecho es el más emocional, ya que está relacionado con la percepción del tiempo, la ejecución artística y musical. Pues esta información no es del todo cierta, ¿vale? No me atrevería a decir que es un mito, pero es una burrada, ¿vale? Esto es algo más complejo. Me explico. Cada hemisferio del cerebro tiene los mismos 4 lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, y cada uno desempeña una función. Por ejemplo, el lóbulo temporal se dedica a la percepción e interpretación de las cosas que nos rodean, por ejemplo, los sonidos o el olfato, y la función más importante es el área del lenguaje que permite la comprensión del lenguaje escrito y el habla. Básicamente esto es lo que nos permite relacionar palabras con objetos.
cosa que por ejemplo los animales no pueden hacer. También se ocupa del equilibrio y de la memoria. Por otra parte, el lóbulo parietal se perciben e interpretan sensaciones corporales, como puede ser el tacto, la temperatura, la presión y el dolor. El lóbulo occipital se localiza en la parte posterior del cerebro y es la zona del procesamiento visual. Aquí es donde se analizan las distancias, las formas, los colores, los movimientos, los tamaños, todo lo que lleva a través de los ojos, pasa por aquí, para que luego enviar esa información que han captado las retinas al cerebro. Y por último, aquí la pieza clave para llegar al fondo del caso de Phineas Gage, el lóbulo frontal. Parte del cerebro que fue la que se vio afectada por la barra de hierro que atravesó la cabeza del obrero. Esta rompió todo el material nervioso que había en esa zona, material que es imprescindible para cualquier ser humano. Por eso la gente de la época, e incluso actual, le surge la duda de cómo no había perdido la memoria, el equilibrio o otras discapacidades. Pues precisamente porque la zona que la barra atravesó, el lóbulo frontal, es la encargada de controlar nuestro comportamiento y planear nuestras acciones. El lóbulo frontal es el centro de nuestra inteligencia y nuestra personalidad. Por eso Phineas Gage no volvió a ser el mismo tras el accidente y pasó de ser descrito por sus seres queridos como la mejor persona del mundo a que hablaran de él como alguien cruel y odioso. Es por eso por lo que lo único que cambió en su capacidad cognitiva, ¿vale? Es el comportamiento, porque la parte que se dañó fue la que se encarga de eso. Si se hubiera dañado otra parte del cerebro, ¿vale? Y hubiera conseguido sobrevivir, pues igual hubiera tenido dificultades para otras cosas, como el equilibrio, el habla, igual no hubiera sentido el tacto de las cosas, pero sin embargo, pues a él le tocó esta parte. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad no sé qué pensaréis vosotros, para mí es un caso fascinante, no solo por el hecho de ese cambio de personalidad, ¿no?, sino porque también es un milagro clínico, o sea, que una persona con un agujero de ese tamaño en la cabeza sobreviva es increíble. Y dentro de lo que cabe con tan pocos síntomas, ¿vale? Porque luego ves a gente que le ha dado un pequeño derrame y están casi vegetales, así con los dedos engarrotados, que no se pueden mover, y miras a este tío, 1 metro de hierro que le atraviesa la cabeza y a las 2 semanas ya se paseaba por el parque. A mí me parece impresionante. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Como siempre, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.